Mayus Tincopa es ingeniero civil titulado de la Universidad Nacional de Ingeniería Perú, con maestría en Ingeniería Geotécnica por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y doctorado en Ingeniería Geotécnica y Geoambiental por Monash University en Australia. Cuenta con más de 7 años de experiencia en proyectos geotécnicos de minería e infraestructura. El ingeniero Tincopa ya ha participado en diversas componentes de un proyecto tales como la investigación del terreno, supervisión de campo, análisis numérico, diseño y análisis geotécnico. Actualmente se desempeña como gerente general en Constec Perú y como profesor en la Universidad de Ingeniería y Tecnológica UTEC en el curso de Ingeniería Geotécnica. Bueno, eso es todo en la presentación. Mucho gusto, ingeniero Mayu Tincopa. Ahora sí puedo presentar. Hola José, muchas gracias por la presentación. ¿Me confirmas que me escuchas o que me Sí, sí, escuchan? Y también que se visualiza mi pantalla completa, la de la presentación. sí, se escucha perfectamente y se puede visualizar la diapositiva. Todo bien. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, es un gusto siempre apoyar con estas charlas de los viernes geotécnicos a a los colegas, a los compañeros estudiantes del GeoGroup. Varios saben de que ahí yo tuve la oportunidad también de participar cuando estuve en la universidad y estoy siempre contento de que ellos sigan fomentando este tipo de actividades. Bueno, el tema de hoy, para ir un poco al grano, es el uso de los ensayos de penetración de cono, o más conocido como el CPTU, o seguramente lo has escuchado como el SCPTU, ¿no? Para evaluar la estabilidad de taludes. ¿Okay? Ese va a ser el objetivo. Voy a explicar un poco sobre el ensayo, que creo que cada vez está siendo más popular, y la idea es que hoy día también, si hay consultas y aclaraciones sobre ellas, pues me la hagan saber. Y al final voy a ver un caso de aplicación muy simple, utilizando la data de CPTU al análisis de estabilidad de un talud de corte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. No, y al final también tengo preparado un pequeño quiz para poder hacer un poco más interactivo la presentación, así que espero que estén atentos. Bueno, me gustaría comenzar explicando un poco de Conetec. Conetec es una empresa internacional que tiene sede principal en Canadá, pero con oficinas a lo largo del mundo, la mayoría en América, pero también tenemos en Australia, y además que se ha hecho varios proyectos en diferentes países de forma internacional, ¿no? Hay una división especial cuando se requiere un proyecto en Sudáfrica o en China, pues que se encarga de hacer algunos trabajos específicos, ¿no? Bueno, mi idea de hoy es explicarles un poco, voy a ir de lo más general a lo más específico. Lo más general se refiere a los métodos de investigación de sitio, y luego voy a ir a lo más específico, que es los ensayos de CPTU, ¿no? Y qué información nos proporciona eso, y con ello vamos a poder hacer algunos análisis de estabilidad de taludes. Voy a poner el puntero. Aquí. Ok, acá tengo el puntero. Y bueno, esta va a ser un poco la secuencia que vamos a conversar el día de hoy. Me gusta comenzar con este video en las presentaciones porque nos da una reflexión de lo catastrófico que podría ser y el impacto que podría tener la falla de un talud. En este caso, en realidad, no es una falla por estabilidad, sino es una falla por licuación, ¿no? Un fenómeno mucho más complejo que puede tener estos desastres o estas magnitudes de problemas, ¿no? Entonces, Brumadinho es un ejemplo claro, y este video creo que también lo es, ¿no? Ahora nosotros vamos a enfocarnos a la estabilidad como tal de esta estructura, ¿no? De una estructura en general, con información que proporciona el ensayo de CPTU, que podría ser una presa relaves, que podría ser un suelo natural, que podría ser un talud de una carretera,
o una excavación que se esté realizando con fines de infraestructura. Ok, entonces, como les decía, quiero comenzar de lo más general, que es ver cuál es el objetivo de investigación de sitio, ¿no? Creo que todos deben tener claro que hay un objetivo principal, por qué investigamos el terreno, ¿no? Una de uno de estos objetivos es poder identificar, como vemos aquí, la estratigrafía del material, ¿no? Y como ven, pues lo que normalmente hacemos es dos pozos, ¿no? Dos pozos que estén a una distancia de, no sé, 1 kilómetro, 300 metros, dependiendo del proyecto, y identificamos un suelo 1, un suelo 2, ¿no es cierto? Como en este caso en cada una de las perforaciones que tenemos, ¿no? Como vemos, básicamente acá un ingeniero estaría emocionado viendo que, uy, el S1 coincide con el S1, el S2 con el S2, ¿no? Tenemos, bueno, yo diría que esto va a ser de forma continua, ¿no? No tendría por qué cambiar. Entonces, nosotros como geotécnicos vamos a unir esto, vamos a extrapolar y vamos a asumir que es esto, ¿no? Y esta es la expectativa que tenemos cuando tenemos dos perforaciones. Pero la realidad no siempre es esa, y vamos a encontrarnos que el suelo 1 puede ser horizontal, ¿no? Mientras que el suelo 2 puede tener discontinuidad y luego aparecer, no sé, 1 kilómetro más allá, mientras que el suelo 3 también podría ser que tenga una zona con mayor potencia, como la de acá, o una zona con menor potencia, como puede ser la de aquí. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces veamos que es complejo la estratigrafía de un suelo, y a eso debemos añadirle que la investigación geotécnica tiene como objetivo no solamente obtener el perfil del terreno, sino también las propiedades del suelo, ¿no? De por sí, estas dos condiciones son nuestros objetivos, ¿no? Conseguir las propiedades del suelo o los parámetros del suelo, que va a depender si tenemos fines, no sé, de resistencia, de deformación o de flujo de agua, ¿no? Entonces hay unas propiedades que nos van a interesar en mayor medida. Y la estratigrafía como tal también es muy importante. Esta es la parte de la introducción, y aquí me gusta reflexionar con todos de cómo les gustaría a ustedes conseguir un mejor diagnóstico médico, ¿no? Si uno va al doctor, ¿cuál doctor o qué clínica o el doctor preferirían que realice el diagnóstico de la izquierda a la derecha? La izquierda es una medición bastante sofisticada, donde te miden tu temperatura, alta presión sanguínea, la glucosa, la saturación, etcétera, ¿no? Y en el lado derecho, pues es una medición muy simple que se hace o se hacía con las palpitaciones las palpitaciones en tu muñeca, ¿no? Y según un valor, tú podías decir si estabas con alta temperatura o baja temperatura, ¿no? Entonces, hay varias maneras de diagnosticar. Yo particularmente iría, y esa es la tendencia, de poder tener mayor información para poder diagnosticar a una persona, ¿no? Y no solamente un solo tipo de información. Y ahí en el fondo pongo un poco, para ser un poco sarcástico, las técnicas que tenemos, como es el SPT, ¿no? Que es una medición simple, y bueno, tenemos ensayos mucho más sofisticados, y estoy poniendo acá el ensayo de CPT, pero el ensayo de PMT, el ensayo de DMT, que son otros ensayos que son bastante sofisticados y nos permiten obtener mucho mayor información del terreno, ¿no? Entonces, eso es muy bueno que reflexionemos un poco cómo queremos diagnosticar a una persona. Y en esa medida, pues la misma analogía podemos usar para diagnosticar al terreno o al subsuelo, ¿no? O a la fundación o a cualquier material que estemos, en este caso, interesados en conocer. Entonces, yo hago esa semejanza y creo que nos ayuda mucho a poder relacionar, ¿no? Una persona busca un examen de sangre, medir su presión sanguínea, su índice de masa corporal, medir la temperatura, y con toda esta información tú puedes, de alguna manera, diagnosticar a una persona. Por otro lado, en cambio, para una estructura como puede ser la que vemos aquí, que es una presa de relaves, pero podría ser para una cimentación o cualquier otra estructura de suelo, tenemos que obtener muestras Shelby para saber cómo, en qué profundidad tiene, cómo se comporta el suelo, o hacer ensayos en esas muestras. Podemos hacer resistencia por punta, como el ensayo de CPT, ¿no? Y medir a lo largo de todo el perfil, mediciones de resistencia por punta, por fuste, etcétera, que vamos a hablar hoy día. Podemos hacer ensayos de
veleta, que nos permite obtener la resistencia corte no drenada, ¿no? O presión de agua, como bueno, no sé, instalar piezómetros, o incluso medir el CPT, te permite medir la presión de agua de forma continua y de forma también estática, ¿no? Entonces, también voy a hablar de eso de alguna manera. Como vemos, nosotros tenemos que buscar diagnosticar de la mejor manera el problema o lo que vamos a construir o lo que se quiere evaluar si es que es estable, ¿no? Mediante ensayos, en este caso ensayos geotécnicos, pero yo creo que uno debe valorar esto de la misma manera como valoraría hacerse un examen en un centro clínico, ¿no? A uno mismo. Entonces, bueno, con esto he dado una pequeña introducción a la importancia de la investigación de sitio y a lo, digamos, como vemos, puede ocasionar problemas como lo que ocurrió en Brumadinho, si es que no se tiene una información adecuada, y si no se escoge adecuadamente los ensayos que uno necesita hacer, ¿no? Bueno, aquí voy a comenzar a hablar un poco de los métodos de investigación, de bastante general, ¿eh? Estoy yendo nuevamente de lo general a lo específico. Uno cuando va a realizar una investigación de sitio o un programa geotécnico de sitio, de caracterización de sitio, bueno, tiene una serie de componentes desde el trabajo de gabinete, ¿no es cierto?, que lo podemos hacer desde oficina, recopilando información previa, etcétera. Y luego hay un trabajo de campo que no debemos escaparnos y debemos realizar de forma adecuada, ¿no? En este trabajo de campo podemos ver que tenemos mapeos geológicos, visitas de campo, ensayos in situ, ¿no? Incluso ensayos de laboratorio. Estos ensayos in situ, dentro de los ensayos in situ hay una variedad de ensayos in situ, varios seguramente conocen la geofísica, las perforaciones y la tecnología empuje, es algo que poco se conoce, pero es digamos, una división que se podría hacer porque hay muchos ensayos que podemos realizar utilizando la tecnología empuje. Uno de esos ensayos es el CPT-1, y este es el ensayo que el día de hoy vamos a conversar un poco y vamos a entenderlo y vamos a hacer una aplicación del uso de la información del CPT-1. Entonces ya con ese contexto, como ven, estamos yendo muy específico a un ensayo en general. Y bueno, vamos a ver que de los ensayos de campo que tenemos, que son las perforaciones, la tecnología empuje, y ahí pongo una imagen de referencia, o la geofísica, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy solamente dentro del área de la tecnología empuje, de un ensayo que se llama el ensayo de campo, que está dentro de la tecnología empuje, que es el piezocono, ¿no? El piezocono es una manera de poder explorar el terreno, ¿no? Vean que dentro de la tecnología de empuje, que son camiones que requieren su propio peso para poder generar este empuje al terreno, tenemos no solamente el CPT-U, podemos hacer ensayos de veleta, ensayos de dilatómetros, hacer muestreos puntuales, instalación de instrumentación como el piezómetro de cuerda vibrante. Entonces, hay una serie de herramientas que se puede utilizar, o incluso una cantidad de ensayos que podemos utilizar, que podemos realizar con la tecnología de empuje, que como ven se basa en, ya que me olvidé explicarles, el propio peso de la máquina genera un empuje de una sonda, que en este caso puede ser un DMT, un CPT, etc. Mientras que en otros casos, como la perforación, necesitas un pozo de perforación, y mientras que en la geofísica es más cómodo que un ensayo, una ocultación del terreno sin disturbación del terreno como tal, ¿no? Ya eso ustedes también lo conocen. Entonces, con este pequeño ya contexto, en el cual sabemos que estamos hablando de los ensayos realizados con tecnología de empuje, vamos a ver cómo se interpreta un ensayo CPT-U y en qué consiste, ¿no? El ensayo de piezocono, también conocido como piezocono o CPT-U, ¿ok? Bueno, es muy simple de realizar en términos conceptuales, donde tienes la máquina de 25 toneladas o 30 toneladas, ¿no? En realidad esto es muy importante, el tonelaje de la máquina va a permitir que el cono pueda profundizar significativamente, ¿no? Y pasar capas duras de alguna manera. Este cono es como ven acá, en una escala mucho mayor, se introduce básicamente al terreno, mediante el empuje se va adicionando barras de cono que van permitiendo el ingreso de metro por metro del cono, ¿no?
El empuje es un empuje constante a un avance de 2 centímetros por segundo, ¿no? Esto es básicamente por el propio peso. Hay un sistema hidráulico que voy a mostrar luego dentro de la máquina. Los diámetros de estos conos se ven grandes, son estándares, digamos, de forma estándar hablamos de 10 y de 15 centímetros, mucho más popular el de 15 que nos permite, digamos, empujar con mayor tonelaje. Tenemos la norma STM que normaliza este ensayo y da las pautas para que el ensayo se realice de una forma adecuada. Esta norma debe ser seguida y no solamente, digamos, en mi opinión es la base, pero uno debe de apuntar de que los ensayos salgan con una calidad mucho mayor y a mayor detalle posible según la necesidad del proyecto, ¿no? Ahora, yo les estoy hablando de la tecnología de empuje, pero la tecnología de empuje se puede aplicar también a una máquina de perforación, no solamente con estas máquinas de alto tonelaje que vemos aquí, ¿no? Esta es una máquina de 20 toneladas, esta es de 25, la de aquí puede aplicar hasta 15 toneladas, esta de aquí 10 toneladas. Entonces, son máquinas que también, el sistema de empuje del cono se puede adaptar a máquinas de perforación también, ¿no? En realidad, se puede adaptar a diferentes máquinas, incluso hay un sistema para poder ingresar, hacer el cono dentro del mar, ¿no? Que también es muy útil cuando se está haciendo proyectos en offshore, ¿no? Entonces, bueno, aquí les muestro, digamos, la diversidad de posibilidades de poder empujar. Cada una de estas máquinas, la decisión de escoger una puede depender del proyecto, ¿no? Donde se busque, digamos, mayor eficiencia o condiciones un poco complicadas, etc. Bueno, les mencionaba que dentro de la máquina, en este caso una máquina de 25 toneladas netamente para tecnología de empuje, tenemos las gatas hidráulicas que ven aquí, tenemos el cono que se va a ingresar por el propio empuje, ¿no? La reacción, como van a ver, de estas gatas hidráulicas es el peso propio de la máquina, ¿no? Y qué mejor para poder explicarles sobre este ensayo y sobre la ejecución del mismo, un pequeño video que gracias a la Federación de Carreteras en Estados Unidos, ilustra muy bien cómo el ensayo de cono consiste en penetrar esta sonda a lo largo del terreno, mientras que el terreno va cambiando de condiciones y uno va midiendo tres diferentes, la resistencia por punta, la resistencia por fuste lateral y la presión de poros en el filtro poroso que tenemos en la parte de entre la punta y el fuste, ¿no? Esto va a permitirnos medir esta información en tiempo real y poder, a cada 2 centímetros, y poder identificar el comportamiento de cada una de estas capas. También, voy a detener ahí un poco el video, nos permite claramente, ¿no? Vean que aquí esta nomenclatura proviene de esta interpretación del ensayo de CPT1, ¿no? Cuando tienes baja resistencia por punta y también y alto presión de poros, estamos hablando de una arcilla muy blanda, mientras que cuando la resistencia por punta aumenta, ¿no es cierto?, y la presión de poros disminuye, este es un comportamiento dilatante del suelo, vemos que tenemos una arcilla bastante o medianamente dura, ¿no?, que va a darnos este tipo de comportamiento, ¿no? Lo mismo para la arena que está arriba, y cuando ya el valor es demasiado alto, es debido a que puede ser una capa muy dura de material en la parte inferior o una roca que se encuentra en la parte como rechazo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tipo, cuando en este caso es una roca, pero hay que saber identificar cuándo es un rechazo por roca o es un rechazo por una capa dura que se encuentra a pocos metros, ¿no? ¿Ok? Entonces, muy simple el ensayo, 3 tipos de información para este caso, pero voy a explicarles que en realidad se obtiene mayor información. Y es aquí donde les muestro un poco la información que obtenemos del ensayo de CPT, ¿no? ¿Qué mediciones realizamos, ¿no? En realidad, el CPT-U como tal comenzó como CPT, luego se adicionó el U, que es la medición de presión de poros, y como vamos a ver acá, luego se adicionó la S, que es la medición sísmica, y luego incluso se ha adicionado la R, que es relacionada a la resistividad, ¿no? Entonces nosotros podemos tener un RCPT-U, que quiere decir un ensayo de CPT con medición de presión de poros, con medición de
sísmica de BS y BP y con medición de resistividad, ¿no? Y ese es el cono que tenemos aquí, digamos, el cono completo con las mediciones, digamos, por así decirlo, ¿no? Todas las mediciones que se podrían hacer en un cono, ¿no? Tenemos resistividad, tenemos los geófonos, que este geófono nos permite medir la velocidad de onda de P y velocidad de onda S. Algo muy importante aquí es que es una medición directa. Recuerden que uno tiene geófonos y uno genera yo voy a explicar unas ondas que permiten leer cuánto es esa onda, cuánto demora esa onda, ¿no?, en llegar y cuánto es la distancia también se tiene, ¿no? Tenemos otro tipo de instrumentación dentro del cono, como la manga de fricción, la resistencia la célula de presión o el transductor de presión, y célula de carga, transducción de presión. Entonces, todo esto nos va a permitir medir diferentes valores a lo largo del suelo, ¿no? La resistencia por punta de cono, lo primero, el QC, la resistencia por fuste, la presión de poros dinámica, que viene de una vez que uno está penetrando el suelo, como vieron. La presión de poros estática, ya voy a explicarles con un gráfico que consiste básicamente en detener el cono y permitir que la presión de poros disipe, ¿no? La velocidad de onda de corte, la velocidad de onda de compresión, como saben ustedes, o alguna vez han visto la geofísica, depende simplemente de cómo golpees el martillo para generar ondas de BS y BP, ¿no? Y la resistividad, que es una medición muy importante para conocer un poco el tema de si existe agua, si existe algún tipo de mineral que eleve la resistividad del medio, ¿no? Entonces, como ven, el cono tiene esta propiedad de poder hacer varias mediciones de forma casi continua y con ello vamos a ver que podemos analizar la información de mejor manera del terreno. Este es un gráfico típico de un ensayo CPT, ¿no? Vean aquí que tenemos resistencia por punta, como vemos que hay mediciones bajas, luego se elevan, luego otra vez caen, o bueno, caen relativamente, y luego otra vez caen nuevamente y se elevan, ¿no? ¿Qué es lo importante de aquí? Y yo siempre resalto este tipo de capas débiles, que son muy difíciles de detectar con perforación. Bueno, con algún tipo de perforación, las perforaciones sónicas, por ejemplo, sí te va a permitir detectar este tipo de material, pero con la perforación convencional no vas a poder detectar este tipo de capas delgadas, mientras que con el CPT sí te permite detectar estas capas delgadas que se encuentran, digamos, que son de medio metro, 1 metro, ¿no? Incluso a veces mucho menor, ¿no? En este caso es 25, sí, es algo significativo, es 1 metro, ¿no? Pero vean esta importancia, ¿no?, de poder identificar estas capas delgadas que se tienen a lo largo del suelo, ¿no? Vemos aquí también que tenemos otro tipo de medición, como la resistencia de fuste, ¿no?, del material, que es la resistencia lateral. Este es el RF, no es otra cosa que la razón entre el fuste y la presión y la resistencia por punta. Y aquí tenemos la presión de poros, muy importante. Esta es la presión dinámica de poros. Vean cómo la presión dinámica del suelo es esta línea, va aumentando o va disminuyendo o aumenta en zonas dependiendo del comportamiento del tipo de suelo, ¿no? Normalmente, en un suelo suelto, la presión de poros eleva, en un suelo denso, la presión de poros disminuye por el comportamiento dilativo, ¿no? Pero esto va a depender, hay que analizar, hay que hacer un poco de análisis y interpretación de la presión de poros, pero nos va a dar una idea muy buena de la información que tiene. Luego también se puede parar a ciertas distancias, como ven acá, y hacer un ensayo de disipación y medir la permeabilidad y otras propiedades del suelo, como el coeficiente de consolidación. Ok, entonces el SBT es una manera, en inglés significa Soil Behavior Type, que quiere decir el tipo de comportamiento del suelo. Entonces es una manera que cada vez está siendo más popular de poder interpretar de forma el comportamiento del suelo, pero no físicamente, o sea, no físicamente porque no haces un ensayo de volumetría o otro, sino un comportamiento, una clasificación en base a su comportamiento mecánico, en este caso, ¿no? Incluso hidráulico, ¿no?, de cómo se comporta con la presión de agua. Entonces, como ven, es una información bastante útil para poder caracterizar el terreno, ¿no? Ahora, voy a explicar de forma breve cada uno de estas mediciones. La resistencia por punta, por ejemplo, es básicamente cuánto es la reacción que hace, ¿no? Y creo que por lógica ustedes saben, si hay mayor reacción, quiere decir que es un suelo más duro, ¿no? Si hay menor reacción, es un suelo más blando o más suelto, ¿no? Como ven acá,
En esta zona muy probablemente ha sido muy poca la reacción, mientras que aquí subió la reacción en esta capa, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite obtener resistencia por punta? En realidad nos da mucha información como la resistencia corta no drenada, que vamos hoy día a calcularla, el ángulo de flexión drenado, la densidad, el módulo de elasticidad del material, ¿no? En base a correlaciones, se puede estimar este tipo de propiedades del terreno. ¿Qué otro tipo de medición hacemos? La medición por fuste o la manga, en el cual básicamente es la resistencia lateral. Recuerden que este cono tiene instrumentación, esta medición se está haciendo de forma directa, ¿no? De forma directa está midiendo cuánto es la punta, cuánto es la resistencia del fuste, ¿no? Aquí vemos el gráfico, cómo con la profundidad y va variando la resistencia por fuste, ¿no? Zonas donde hay mayor fuste o menor fuste. Normalmente materiales muy finos tienden a tener un fuste más elevado y que un material granular, ¿no? Veamos también aquí que con esta información puedes definir un poco la resistencia remoldeada del suelo, el material si es un material fino o cohesivo, entre comillas, el peso unitario también. Entonces hay correlaciones que nos permiten sacar información de propiedades del suelo, parámetros del suelo, en base a la resistencia por fuste. Tenemos también la presión de poros dinámica, muy importante para poder medir cómo se comporta el agua en el suelo, ¿no? Entonces, uno ve aquí el gráfico con la profundidad, en los 10 primeros metros tienes comportamiento distinto, ¿no? Fíjate cómo comienza a aumentar, luego cae, ¿no? Y aquí también cae, incluso por debajo de la línea hidrostática, ¿no? Que es básicamente desde el nivel de agua hasta abajo. Y esto prácticamente te está diciendo acá hay un comportamiento dilativo del material, ¿no? Que cuando generas una deformación, el suelo se expande y por lo tanto la presión de agua disminuye, ¿no? Veamos que esta información de la presión de poros dinámica nos va a permitir entender el comportamiento dilativo contractivo del suelo, ¿no? Saber si está saturado o no saturado. Definitivamente esta zona de acá es parcialmente saturada y aquí está la zona saturada, ¿no? Donde el nivel freático comienza a visualizarse, ¿no? También tenemos la presión de poros estática, ¿no? La primera es la dinámica, esta es la estática. La estática básicamente, y bueno, le llaman estática es porque uno se detiene en una profundidad determinada. Normalmente busca hacer este ensayo en las capas que uno quiere identificar su permeabilidad o sus propiedades de flujo o de comportamiento del agua. Y una vez que se detiene, va a ver que comienza con una presión y luego comienza a caer con el tiempo, ¿no? Esto básicamente es el tiempo. Y aquí es la presión de poros, ¿no? Vamos a ponerle como la U, la presión de poros, o el exceso de presión de poros. Esto genera, porque tú lo que haces básicamente, recuerden, al momento de hincar el cono, lo que estás haciendo es como si fueras deformar el suelo, estás ensayando el suelo en campo, ¿no? Estás deformándolo, y cuando deformas, o hay un incremento de presión de poros, o no hay incremento de presión de poros, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo que tienes, ¿no? Si es un suelo arenoso, muy probablemente el incremento de presión de poros sea instantánea y caiga rápidamente, ¿no? Entonces, en este caso vemos cómo este ensayo permite ver cuánto tiempo necesitas para disipar el suelo. Por lógica, mayores tiempos de disipación quiere decir que son suelos de baja permeabilidad y menores tiempos de disipación, estamos hablando de suelos bastante permeables, ¿no? Entonces, esta información o esta medición que hacemos nos permite obtener conductividad hidráulica del material, coeficiente de consolidación horizontal, ¿no? Niveles freáticos del terreno, ¿no? Porque el equilibrio básicamente es la presión hidrostática, drenado o no drenado, si el suelo se comporta drenado o no drenado, muy importante, o parcialmente drenado también, acá me faltó agregar ese tipo de detalle, ¿no? Entonces, como ven, he mostrado 4 de las mediciones que hacemos, pero en realidad me falta incluir ahí la medición sísmica y la medición de resistividad, ¿no? Que también se puede interpretar y tiene una serie de información que nos puede proporcionar como geotécnicos que nos interesa diagnosticar el terreno, ¿no? Aquí, a modo de ilustrarles un poco cómo es este ensayo, vean que este ensayo está haciendo una máquina de perforación y mire cómo se está midiendo en tiempo real, ¿no es cierto? Y aquí uno al costado va viendo una perforación sónica y cómo es que el material, que la perforación sónica tiene la opción de recuperar en materiales finos o suelos bastante sueltos el material, ¿no? Vean cómo, voy a pausarlo aquí, el perfil se realiza y claramente
voy a poner acá con mi lápiz, tenemos un material como este, como una arcilla, ¿no? Y aquí tienes una resistencia de QT bastante baja, ¿no? Incluso menor a 1 megapascal, ¿no? Mientras que un material gravilla, ¿no? Aquí tenemos una resistencia por punta alta, ¿no? Luego va cambiando, donde hay un poquito de fino y unas gravillas en algunas zonas, y esto cae, ¿no es cierto? Y lo mismo para esta zona, seguramente hay más bolonería, que aumentó la resistencia por punta, ¿no? Pero claramente se ve el perfil y cómo el suelo se comporta de alguna manera, ¿no? La presión de poros también, donde la presión de poros es muy alta en materiales arcillosos o de baja permeabilidad, ¿no? Mientras que aquí la presión de poros básicamente no se elevó, ¿no? Entonces, vean que esta es una manera, en realidad combinar la perforación sónica con el ensayo CPTU es ideal para hacer una investigación con bastante detalle y poder interpretar de la mejor manera el terreno, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes casi 100% de recuperación del suelo y puedes identificar claramente qué es lo que estás lidiando, y con un ensayo de CPTU en paralelo. Esto puede serlo en paralelo, en un pozo de perforación con sónica y al costado, medio metro, 1 metro, un ensayo CPTU para poder contrastar la información. Y aquí puedes utilizarlo incluso para poder validar unos modelos, ¿no? Hacer tus calibraciones de tu terreno in situ, ¿no? Saber si es que mis propiedades de resistencia a corte no drenada están siendo adecuadas, etcétera, ¿no? Entonces uno podría aquí aprovechar al máximo el ensayo de hacer perforación sónica con CPT. Entonces era un poco para ilustrar visualmente cómo es el ensayo en un pozo de perforación. Como nada es color de rosa, siempre hay cosas negativas, siempre hay cosas positivas, definitivamente hay ventajas del CPTU, hay desventajas. Yo siempre digo, y no es que sea un amante a los ensayos de CPTU, hay proyectos en los cuales son beneficiosos y se deberían usar, y hay proyectos en los cuales definitivamente no es ideal, ¿no? Si tienes una zona, por ejemplo, como el conglomerado de Lima, no vas a poner a hacer ensayos CPTU, ¿no? O sea, es absurdo, ¿no? O algo parecido, un coluvial, un aluvial, donde sabemos que muy probablemente haya intercalaciones de materiales finos, pero muy, digamos, cada 5 metros, ¿no? Entonces es muy complicado hacer el ensayo CPTU, ¿no? Entonces hay casos en los cuales es ventajoso y desventajoso. Pero aquí voy a hablar específicamente de las ventajas del ensayo como tal, ¿no? Te permite hasta 6 mediciones, en realidad hasta 7 mediciones, estoy poniendo 6 mediciones aquí, independientes, como vuelvo a repetir, y qué mejor tener mediciones independientes que te permitan interpretar y diagnosticar el terreno de mejor manera, ¿no? Te permite una gran cantidad de información del suelo, ¿no? Entonces aquí ya hablamos de información masiva en la cual uno debe de saber, ya puede hacer incluso histogramas, que me parece es una manera muy buena de poder sacar información del suelo, haciendo histogramas, ¿no? De algún tipo de propiedad del terreno, etc. Altos rendimientos de ensayos, esto es muy ventajoso. Siempre tengo el recuerdo de que una perforación, cuando estuve ahí voy a mostrarlo con una foto, pero básicamente son 60 a incluso 100 metros por día de ensayo CPTU, ¿no? Entonces, los rendimientos son bastante altos y puedes, digamos, llenar de muchos ensayos en una zona de interés, ¿no? Rápido, continuo, muy importante, repetible, fiable, no depende de un operador, digamos, no depende del operador, es bastante digamos, controlado en ese aspecto. Medición in situ, es un ensayo de medición in situ, ¿ok? Ampliamente reconocido en los códigos de diseño, esto ya, o sea, todos los códigos de diseño consideran al CPTU como un ensayo que nos permite obtener información de calidad y con buena precisión, ¿no? Desventajas del CPTU, definitivamente hay desventajas, un poco la inversión de capital alto al hacer los ensayos. Yo diría que esto cada vez se va a volver una ventaja en realidad, porque si es que uno puede hacer una combinación entre perforaciones y CPTU, puede darte, dependiendo de tu proyecto, un costo-beneficio mayor, ¿no? He hecho algunas veces en algunos proyectos los cálculos y he visto que el costo-beneficio de poder hacer ensayos de empuje como el CPTU y perforación puede ser muy favorable. Nosotros como geotécnicos al final nos interesa mayor información para poder tomar unas decisiones mejores, ¿no? Operadores calificados puede ser una desventaja, necesitas ingenieros que puedan entender mucho más la información que estás sacando. A veces los técnicos no necesariamente pueden llegar a interpretar muy bien y hacer de una forma adecuada, ¿no? El ensayo. No muestras, o sea, no hay ningún tipo de muestras mientras se va empujando, pero esto también ha cambiado, pues tenemos ahora muestras puntuales que podemos obtener cuando se requiera, ¿no? Eso también es
era una desventaja. Ahora tenemos un muestreador tipo cono que permite obtener muestras de 30 centímetros por 3 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces, incluso un poco mayor en algunos casos. Podría encontrar una desventaja, es dificultades en gravas y en suelos cementados, ¿no? Por ejemplo, los aluviales o los pluviales son suelos en los cuales este ensayo puede ser complicado, porque vas a encontrarte capas de materiales densos o bastante con clastos grandes que no te permiten avanzar el cono, ¿no? Entonces, ahí va a ser una desventaja poder hacer el ensayo de CPTU, posiblemente no sea recomendable hacer. Ahora, ¿es recomendable otro tipo de ensayo como el SPT? Tampoco, no vas a reventar tu cuchara, vas a reventar, no vas a sacar muestra, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya tiene que haber un poco de criterio por parte de los ingenieros que están en campo. Como les mencionaba, este ensayo, el CPTU, está normalizado, ¿no? Está normalizado y la norma es la 5778. Grábense ese número, la 5778 raya 20. Raya 20 significa que es en el 2020 que fue la actualización última, ¿no? La anterior era la 2012, ¿no? Entonces, la STM, que es una norma internacional que estandariza los ensayos de laboratorio de campo, o ensayos en general, habla del Standard Test Method for Electronic Friction Cone and Piezo Cone Penetration Testing. Yo aquí tengo una cosa que deberíamos cambiar en la norma peruana, y yo veo que en la norma peruana siguen con la STM del cono PEC, ¿no? Entonces es un cono, o sea, que es antiguísimo, que no sé quién tiene esa máquina, o si la tienen fue de los 80 o de los 90, que no te da, o sea, que definitivamente no tiene un valor útil a tu proyecto, porque solamente mide la resistencia por punta, nada más, o sea, mide la resistencia por punta, ¿no? Y es un ensayo que lo haces con un pequeño reacción ni siquiera hidráulica, creo que es mecánica, y no puedes llegar a profundidades significativas. Entonces, ahí hay una pequeña crítica que hago a la norma peruana, porque siguen con la STM del cono PEC, que está como norma, pero que no debería usar, o sea, es un ensayo muy antiguo, que no tiene un valor bueno en tu investigación. Entonces, si es que un ingeniero lee y ve que la norma todavía nos indica algo tan desfasado, no debería ser así, ¿no? Deberíamos ya poder actualizar con lo último que tenemos. Somos, creo que, un país en el cual la geotecnia se está desarrollando de forma bastante adecuada. Debemos seguir mejorando en eso. Hay mucho espacio todavía para seguir mejorando. Definitivamente, debido a la infraestructura y a la minería, la ingeniería geotécnica se está desarrollando en Perú, pero si nos comparamos con cualquier otro país, Canadá, Australia, donde ha habido muchos avances y cada vez están empujando, incluso Europa, ¿no? Empujando a hacer cosas mucho más sofisticadas, y eso, ¿no? Tenemos que estar con el estado del arte en Perú de lo que se está haciendo. No podemos estar con normas de hace 20, 30 años. La STM es una norma que ustedes van a poder encontrar el tipo de cono que pueden utilizar, el sistema de adquisición de datos, ¿no? Cómo se deployment es cómo se va a empujar el cono, ¿no? Los tamaños de los conos, las capacidades, la calibración del cono como tal. Hay una calibración que se tiene que hacer cada año. Pero también hay una calibración antes de hacer el ensayo, igual hay una calibración corta, ¿no? Los ensayos de campo, los procedimientos, cómo se debe saturar el filtro, etcétera, ¿no? Hay mucho detalle en el cono, y podría pasarme acá mucho tiempo en explicar cada uno de los detalles que tiene el cono, los cálculos de los parámetros, la precisión, el reporte como tal, ¿no? Entonces, la norma especifica eso de alguna manera, da unas pautas que van a servir mucho para entender un poco del ensayo. Bueno, ya con este pequeño, espero que no me desplaye demasiado, voy a entrar a tallar con la interpretación de los ensayos CPTU bastante rápido en realidad. ¿Qué hacemos? Tenemos la información, tenemos la resistencia por punta, el fuste, la presión de poros, etc. Bueno, podemos determinar, y disculpen que esto va a estar en inglés, los materiales, la resistencia de los materiales. Una de las resistencias de los materiales es la resistencia de corte no drenada en arcilla, ¿no? Y la manera de obtenerlo, una de estas ecuaciones es esta, que depende de un NKT, y depende de la resistencia de punta normalizada, ¿no? por el esfuerzo total a esa profundidad, ¿no? Entonces es una ecuación que es bastante conocida, en la cual nosotros podemos obtener la resistencia de corte no drenada en función de la resistencia por punta, ¿no? También la resistencia de corte no drenada se puede calcular en base
a la presión de poros, a los incrementos de presión de poros, ¿no? En algunos casos esta tiene muy buena correlación, ¿no es cierto? Nuevamente con un coeficiente empírico que puede variar dependiendo del tipo de suelo de 4 a 10, ¿no? Aquí varía de 10 a 15, ¿no? Entonces, esto se puede calibrar haciendo ensayos, no sé, de CPTU, con ensayos de laboratorio, y puedes calibrar cuál es o incluso ensayos de veleta, que el ensayo de veleta tiene mejor resolución para poder obtener la resistencia corte no drenada, ¿no? ¿Qué otro parámetro necesitamos como geotécnicos? En realidad, para la estabilidad es el ángulo de fricción no drenada. Se puede obtener, hay varias correlaciones. Una de ellas que estamos observando acá es la de Paul May en 2006, donde él normaliza esta resistencia de punta, y en base a la resistencia por punta, tú puedes obtener el ángulo de fricción del material no drenado. Aquí está la ecuación, si deseas usar de forma rápida, y estimar el valor del ángulo de fricción del suelo que estás lidiando, ¿no? Nuevamente, estos son correlaciones. Si uno quiere ser mucho más específico para su sitio, tendría que hacer unos ensayos triaxiales, calibrarlos y hacer su propia correlación específica de sitio, ¿no? ¿Qué es la idea en realidad? Si tienes un proyecto en el cual va evolucionando constantemente, como son las presas de relaves, hacer una calibración de tu sitio es clave, ¿no? Permeabilidad. La evaluación de la permeabilidad también es una propiedad, y estoy mostrando algunas de las propiedades que se pueden estimar con el cono, en base al ensayo de disipación, ¿no? El T50, este ensayo de presión de poros estática, donde dependiendo, como les dije, del tiempo que demore, va a darte un valor de permeabilidad. Como ven, a mayor tiempo de disipar este exceso de presión de poros, es mucho más probable que se comporte como una arcilla. Cuando se demora muy poco, por ejemplo, un segundo, estamos hablando de una arena, ¿no? Con permeabilidades muy bajas, ¿no? Entonces, también una propiedad importante del suelo para hacer análisis de estabilidad, ¿no? Tanto el ángulo de fricción, la permeabilidad, la resistencia corte no drenada, y otro parámetro clave es el peso unitario, ¿no? El peso unitario, que también depende del fuste, ¿no? Como ve acá, de la resistencia por fuste, y que puedes estimar el peso unitario dependiendo de la resistencia por fuste del material. Entonces, como ven, estas propiedades, estas mediciones que uno obtiene, te permiten obtener de una manera, con una correlación, propiedades del suelo o parámetros del suelo que nos son de interés. Aquí lo que voy a hacer de forma rápida es explicarles, como han visto, estos ensayos, la información del CPTU te permite estimar parámetros con correlaciones que existen, o tú puedes hacer tus propias correlaciones. También está el SCPTU, como les mencionaba, es básicamente el cono mientras se va penetrando. Uno puede parar cada metro y generar con una fuente de corte aquí golpes laterales que van a darte mediciones de presión mediciones de BS, ¿no es cierto? O golpes horizontal o verticales que te dan mediciones de BP en este punto. Tenemos el geófono, y una diferencia es que uno está midiendo de forma directa cuánto demora en propagarse en este medio, ¿no? Entonces, es una ecuación muy simple. La velocidad es igual a la distancia, ¿no?, entre el tiempo que demora. Básicamente uno escoge, puede ver dónde está la onda, dónde es el primer arrival, o dónde es la primera llegada, y con eso uno estima la distancia entre el tiempo, ¿correcto? También tenemos el RCPTU, que el cual adicionamos un módulo al módulo de CPTU, que como ven acá, que permite medir la resistividad del material. Cuando el suelo tiene contacto con esta zona, nosotros lo calibramos previamente y podemos ver cuánto es la resistividad del material, del suelo agua, o lo que estemos en contacto, ¿no? Que puede ser material orgánico, etcétera. Entonces, era un poco para aclarar que hay otros módulos que te permiten sacar mayor información, y con esa información puedes hacer algunas otras propiedades del terreno, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ir a lo que nos interesa. Nos estiremos un poquito para ya mucha información creo que les he proporcionado ahora. Entonces, ahora quiero entrar al tema de análisis de estabilidad. ¿Qué hacemos con análisis de estabilidad? Bueno, creo que la mayoría, o si no lo conocen, esto es bastante lógico. El análisis de estabilidad es básicamente poder conocer qué tan estable en este caso es un talud, ¿no? La tarea del ingeniero encargado de analizar la estabilidad es determinar este factor de seguridad, ¿no? Este factor de seguridad no es otra cosa que la resistencia de corte que
que soporta el terreno, el F, que son resistencia de soporte, entre la resistencia que es driving force o la resistencia que carga, ¿no? O que quiere desencadenar la inestabilidad en esta superficie de falla, ¿no? Si uno escoge otra superficie de falla, igual puede obtener factor de seguridad, simplemente que sería la resistencia a lo largo de esa superficie de falla, ¿no? Entonces, con esta definición bastante breve, pero directa, ¿no? Básicamente resistencias de corte que resisten y que desestabilizan, ¿no? Vamos a hablar un poquito de forma bastante resumida los métodos de análisis de estabilidad. Bueno, hay un método global que seguramente más lo conocen como los ábacos de Taylor, pero es el método global, que es una forma simplificada de poder estimar el factor de seguridad. Ya vamos a hablar de esto un poquito más. Luego tenemos método de Velas, lo que uno puede hacer tranquilamente en Excel. Y luego tenemos el método de equilibrio límite, que ya es un método mucho más sofisticado, que ya es comercialmente, hay muchos software que te permiten hacer este tipo de análisis, ¿no? Y seguramente varios lo conocen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a explicar un poco el método global. El método global son métodos son bastante antiguos y son válidos solo para suelos homogéneos y para que tengan parámetros constantes, ¿no? Son métodos bastante simplificados, ¿no? Haciendo que es un talud homogéneo, que la resistencia de corte no drenada no varía con la profundidad, etcétera, ¿no? Entonces, y se habla solamente de una sola masa, ¿no? Entonces, como ven, básicamente es una masa de terreno y a lo largo de esta superficie. Esta es un poco la gráfica que uno haría. Con un poco de trigonometría y geometría, uno logra obtener este ábaco de Taylor. En realidad el ábaco de Taylor fue ya desarrollado, pero esta ecuación, ¿no? Esta ecuación que ven acá, que es básicamente el N es el factor de estabilidad, el CU es la resistencia de corte no drenada, seguramente varios lo conocen, F es el factor de seguridad, gamma es la presión de peso unitario y H es la altura del talud, ¿no? Como ven acá, es la altura del talud que tiene, este es el ángulo de fricción, el ángulo del talud, y el D y el H, bueno, el H básicamente es el D, el H, esta profundidad está en función de la profundidad de la altura del talud, ¿no? X veces el H, en este caso D veces H, ¿no? Entonces, es muy fácil usar este cuadro, ya lo vamos a ver, básicamente depende del ángulo del talud, y con el ángulo del talud y la información del D, y el ángulo de fricción, si se tiene, uno puede estimar, ¿no? Puede ir a las tablas, por ejemplo, 40, ir aquí y obtener este factor de estabilidad. Con este factor de estabilidad, y conociendo el CU, la altura y el peso unitario, puede obtener el factor de seguridad. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí, y vamos a hacer un ejemplo muy simple, con una data bastante también fácil de entender. Como ven, aquí tenemos un ensayo de CPTU, donde el cual nos está indicando que de 0 casi a 10, estoy simplificándolo a 10, tienes un material, ¿no? Y acá haciendo el cálculo, ¿no? Haciendo el cálculo con la resistencia de punta, obtenemos un SU promedio, más o menos en promedio. El color naranja es el SU calculado con la metodología que vieron hace un momento, que era el QT, ¿no? Menos el esfuerzo vertical entre el NKT. Ya este NKT asumimos 15, que normalmente para un suelo natural, normalmente consolidado, es un valor más o menos referencial, y el SU se estima acá, ¿no? Esto es lo que va a salir de forma, sale un poco variado, ¿no? Va aumentando, va cambiando, y tomamos el valor promedio que más o menos son 60 kilopascales. Mientras que en esta zona ya hay un material bastante competente que llega incluso a 15 megapascales de resistencia por punta. Estamos tomándolo como referencia, este valor negro es el SU estimado con el incremento de la presión de poro, ¿no? Que acá es un NU, ¿no? Acá creo que es SU. Entonces, esta es otra manera de estimarlo. Vamos a asumir que esta zona ya es una capa muy dura, ¿no? O es una arcilla bastante dura, cementada, incluso acá hablamos de materiales cementados, con un SU bastante alto. Creo que puse 300 kilopascales. Un valor bastante alto, un contraste significativo, ¿no? Entonces, con esta información tenemos básicamente dos capas, ¿no? El suelo 1 y el suelo 2, ¿no es cierto? El suelo 2 es más rígido que el suelo 1. Vamos a hacer nuestro modelo y vamos a resolverlo esto tanto con el método global como el método de elementos de equilibrio límite, ¿no? El método global, muy fácil, tenemos dos casos, uno con 90 grados, si hacemos un corte, no sé, para una excavación de 90 grados, o si hacemos un corte de 37 grados, ¿no? En este ángulo para poder ver cuánto sí sería estable, ¿no? Y vamos a
calcular el factor de seguridad para estos dos casos. El factor de seguridad, como decía, usando el método de Taylor, es muy simple. Necesitamos el SU, ¿no? Del material, peso unitario, en este caso el factor de estabilidad para 90 grados y en la altura, ¿no? La altura para todos, si acá un factor indicar, es de 10 metros, ¿no? Esto también es 10 metros. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale el D? Si tenemos que esta zona es rígida, ¿no? Esto de aquí es el material rígido. Básicamente el material rígido está aquí, ¿no? Entonces D va a ser igual a 1, ¿no? D es igual a 1. Un dato muy importante para ambos casos, ¿no? Simplemente aquí los casos, lo único que está cambiando es el ángulo, es la pendiente, ¿no? Es la pendiente del talud. Y lo demás va a ser información que podemos obtenerla. Entonces, vamos al abaco de Taylor para un ángulo de 90 grados, ¿no? de pendiente. Vamos a ver, y D1, que tenemos igual, ¿no? 90 grados, ángulo de fricción 0, ¿no? Porque es condiciones no drenadas. Vamos a obtener un valor de número de estabilidad de 0.25. Y para un ángulo de fricción de 37 grados, vamos por este camino, intersectamos con el D igual a 1, o sea, ángulo de fricción 0, ¿no? Porque recuerden que este es ángulo de fricción igual a 0 y el CU o el SU igual a 60. Estas son las propiedades no drenadas del material. Estoy siendo bastante simplificado todo el análisis. Y luego vamos a encontrar para un D igual a 1 que el factor nos sale 0.15. Entonces tenemos para el N, este es el N 37 grados, ¿no? Este es el factor de estabilidad de 90 grados. Con esto vamos a nuestra ecuación y vamos a resolverlo de forma rápida, ¿no? Porque tenemos el CU del material, que es 60 en promedio, el peso unitario, bueno, me olvidé mencionar que el peso unitario es 18, lo estoy asumiendo 18, y el factor para 90 grados, 0.25, como hemos calculado, y la altura de este talud, 10 metros aproximadamente, es lo que estamos diseñando. Hemos dicho, vamos a diseñar un talud de corte, tenemos dos casos, el caso de 90 grados, el caso de 37 grados, y vamos a tener una altura del talud de 10 metros. Vemos que nos sale 1.33 en este caso, si hiciéramos un talud de 90 grados, y 2.22 si hiciéramos un talud de 37 grados. Y creo que varios conocen que normalmente para una estabilidad estamos hablando de valores mayores a 1.5, podríamos decir que esta zona esto es inestable, entonces no es sugerido hacer este tipo de corte, mientras que esto es estable, ¿no? Estable. Entonces, yo iría, si quiero diseñar un talud temporal, me iría por un corte de esta manera, ¿no? Ok, 7 grados acá. Entonces, eso sería una manera. Ahora, todos me dicen, bueno, este método es bastante simplificado, yo no estoy seguro que no estoy seguro que esto vaya a funcionar muy bien. Yo sé que la mayoría de ustedes conoce equilibrio límite, y aquí les pongo el análisis de equilibrio límite, en el cual uno usa, eso es un software comercial, y he puesto la misma geometría, he puesto los 60 kilopascales de SU, y estos son 300 kilopascales, ¿no? Aquí tenemos 18 kilómetros metros cúbicos, ¿no? Como siempre, toda la información, lo mismo, y obtenemos un factor de seguridad de 1.4, y mientras que en el caso de 37 grados, 2.4. Vean ustedes que el factor de seguridad con el método global o el método de Taylor nos sale 1.33 para este caso, y para el método de equilibrio límite nos sale 41. Y lo mismo para esto, ¿no? Entonces, claramente hay una tendencia, y los que conocen un poco de estos métodos, básicamente es un método antiguo, simplificado, que lo usaban hace muchos años, que como ven es fácil de hacer, porque uno puede agarrar un lápiz y un papel y hacer ese cálculo simple, como se haga con la mano, y diseñar taludes a lo largo de una carretera, por ejemplo. Estamos hablando de los años, no sé, los años 80, 60, ¿no? Entonces se podría hacer eso. Y ahora, bueno, hay software que te permiten hacer un análisis mucho más sofisticado, ¿no? Que es con miles de superficies de falla, y vemos que el factor de seguridad en realidad no ha cambiado significativamente, ¿no? Entonces, tranquilamente yo en ambos casos diría esto es inestable, ¿no es cierto? Y aquí también es estable, ¿no? Normalmente esto es lo que ocurre, un factor de seguridad con el método global suele ser menor que un factor de seguridad con el método de equilibrio límite. Ahora, y uno dirá, no, bueno, voy a resolver todos mis problemas con el método global. No, porque el método global aplica para casos bastante simplificados, homogéneos, ¿no? Entonces sabemos que en la realidad los taludes son mucho más complejos, hay unos que pueden ser mucho de mayor altura, tenemos dos materiales, una capa débil que puede estar por ahí, entonces ya
se puede complicar y en esos casos necesitas un software como los comerciales que permiten hacerte geometrías y digamos, más complejas, ¿no? Entonces, ahí sí. Pero para casos simples, como están viendo aquí, tranquilamente el método global es muy aplicable y bastante sencillo de utilizar. Yo siempre digo que todos los ingenieros geotécnicos deberían poder manejar un método global, salir de la universidad, aprender método global para poder hacer. Como ven, no es nada difícil, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, con esto voy a dar un pequeño resumen, creo que he llegado a la hora. La investigación geotécnica, como ve, busca identificar esta estratigrafía y las propiedades del suelo, es el objetivo principal, ¿no? Es buscar la estratigrafía. Hay objetivos también adicionales, definitivamente, dependiendo del proyecto, ¿no? Los ensayos CPTU, como han visto, nos permiten obtener parámetros del suelo con el fin de analizar, en este caso, estabilidad de taludes, pero puedes hacer incluso análisis de flujo, si tienes la permeabilidad, entonces puedes hacer análisis de esfuerzo de formación, si tienes módulo de elasticidad, etcétera, ¿no? El análisis de estabilidad de taludes mediante el método global, como han visto, es muy fácil de utilizar y nos ha permitido estimar el factor de seguridad de forma rápida y preliminar. Y a pesar que lo hemos comparado con un método más sofisticado, como es el método de elementos de equilibrio límite, hemos visto que ha dado resultados bastante, digamos, buenos para poder tomar una decisión en cuanto a si es un talud estable o es un talud inestable. Antes de terminar, quería ver si es que ustedes quieren participar en un pequeño quiz con el Kahoot, que básicamente es las preguntas que estoy haciendo o lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, pueden entrar con este código al Kahoot, voy a copiar el código al chat para que lo puedan poner y vamos a hacer un pequeño juego de ver quién puede salir ganador en esta pequeña competencia. Puede ingresar usando lo que tienen que hacer es básicamente escriben Kahoot, kahoot.it, les va a aparecer en la página y ahí ponen este número que les acabo de dar, ¿no? Ponen este número y ponen entrar. Y con eso van a ustedes a aparecer en esta plataforma. A ver si me siguen, a ver si les voy a pasar también la web, no voy a hacer que no lo tengan acá, ahí los estoy pasando. Y con eso pueden ingresar ustedes para poder participar en este pequeño quiz o un pequeño juego de lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? ¿No te reconoce el código en Kahoot? Ya, a ver, entonces, vamos a hacer una cosa. Parece que no reconoce el PIN. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner otra vez aquí jugar. Vamos a poner jugar, enseñar, vamos a poner aquí y voy a generar un nuevo código. Clásico, mira, jugador versus jugador. A ver, ahora sí debería de... Pueden poner este código, este de aquí. A ver, sí. 991-2612. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Ahora sí todos pueden entrar. Entren a la web que les mencioné e ingresen con el código el último código que les he mandado, ¿no? Vamos a esperar un par de minutos nomás y comenzamos. Vamos a comenzar, a ver. Es un pequeño, para refrescar lo que hemos aprendido, siempre es bueno volver a refrescar un poco lo que se ha visto, ¿no? Bueno, un minuto más y comenzamos. A ver. Listo. Yo creo que ya somos varios. Son solo 6 preguntitas simples, que es lo que estaba hablando el día de hoy, y a ver cómo les va. ¿A quién es el ganador? Creo que si alguno ha jugado alguna vez Kahoot, es básicamente te valora por la velocidad con la que respondes, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Ya, vamos a comenzar. Y la primera pregunta es de prueba, no tiene puntos, la siguiente sí, ¿no? ¿Dónde está ubicada la UNI? Esta es una pregunta con truco.
Entonces, ustedes en su celular o en su computadora pueden escoger los colores, ¿no? Entonces pueden ir al color rojo, triángulo, o al color azul con un pirámide y responder. Yo creo que la mayoría ya lo jugó algún momento. Varios dijeron en Independencia, sí, siempre hay esta confusión, creo. Los que son de la UNI saben de que no saben dónde está ubicada la UNI. La UNI tiene como mitad, ¿no? En efecto es rima, ¿no? Este es el ejemplo, ¿no? Entonces ahí ves, no tiene nada de puntos, pero bueno, el siguiente sí va a ser con puntos. Esa fue una prueba para que se familiaricen con el tipo de juego. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la investigación de sitio, ¿no? Tenemos 4 respuestas. ¿Cuál creen que sea el objetivo? En base a lo que he estado conversando, posiblemente alguien me puede refutar y decir, creo que el objetivo es mucho más general, ¿no? Pero esto es, digamos, en base a lo que estamos conversando. Si es que responden todos, veo que están... ya tengo 26 respuestas. Tienes 2, 3, 1 segundo y se acaba. Ya, 28 respuestas. Estratigrafía y propiedades del suelo. Muy bien, muy bien. Los que respondieron eso, me alegra, sí, que ese mensaje es bueno, porque queremos saber la estratigrafía del material y las propiedades del suelo, ¿no? Muy bien, Carlos está primero. Tenemos a Renzo también. Vamos por la segunda pregunta con punto. ¿Qué significa CPT? Lo he estado diciendo durante creo que no me paré y les dije qué significaba, pero creo que los que han visto las diapositivas han visto ahí qué significa, ¿no? Con push test, con power test, con pressure test. A ver su inglés, ¿cómo les va? He dejado la última pregunta, la más difícil. Así que esta es digamos, la fácil. Muy bien, muy bien. Por ahí uno estaba con Power Test. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Okay. Bueno, ahí está. Apareció Magno, apareció Felipe. Vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿Los ensayos de CPTU son ejecutados mediante empuje como consecuencia del peso de la máquina? ¿Verdadero o falso? Muy simple. Los ensayos de CPTU son ejecutados mediante empuje como consecuencia del peso de la máquina. 24 respuestas, 25 respuestas. Vamos a ver. Muy bien, a ver. Uy, por ahí hubo alguno que dijo falso. Es correcto, es un ensayo básicamente mediante empuje, ¿no? Por eso es correcto ahí. Ok, ahí cayó uno y apareció Renzo en la cabeza. Esta es otra pregunta. ¿Cuál no es una ventaja del ensayo de CPTU? ¿Cuál no es? No es la negación. Este es con truco también. ¿Cuál no es una ventaja del ensayo de CPTU? ¿No? Rápido y continuo, medición in situ, gran cantidad de información del suelo, podrías encontrar dificultades en gravas o suelos cementados. ¿Cuál no es una ventaja del ensayo de CPTU? Ya creo que varios lo encontraron. Creo que también importa qué tan rápido respondas. Si demoras más tiempo, no te considera tantos puntos. Si respondes rápido, te da más puntos. Eso es lo que entiendo del Kahoot. Muy bien, creo que todos respondieron, entonces no es necesario esperar tanto tiempo. Vamos a poner omitir. Muy bien, exacto. Esto en realidad es una desventaja. Esta es una desventaja, es que puede encontrar gravas y suelos cementados dificultad. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa con las chicas? No aparecen. Bueno, esta pregunta vale por 2 y es la última, ¿no? ¿Cuál es la norma STM para el ensayo CPTU? A ver. Uy, no, creo que acá. Ya. Vale que sea del año previo. Acá me faltó modificar. No hay problema si es del año 2012. Acá me faltó modificar porque lo tenía con el 2012. Lo que importa es la norma, pero como ven el guión es el año, ¿no? No importa que sea 2021, 22, listo. Ya llegamos a la 27 y podemos soltar 25, 26 y 27. Ya. No hay más. Listo, vamos a ver la respuesta. Correcto, la 5778 raya 2. Debe ser raya 20, ahí mi error, pero bueno, es simplemente una actualización, ¿no?
Muy bien, entonces vamos a ver quién ganó. El tercer puesto ha sido para Magno. Muy bien, Magno. Ahí el regalo Geogroup lo va a dar. John para el segundo. Y para el primero ya los de Geogroup tendrán que decidir qué le van a regalar. Renzo Albornoz. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Me alegra que todos han estado, Jimena y Alejo, como finalistas también. Han estado atentos. Han sido preguntas bastante simples, pero la idea era un poco que repasen lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta sobre lo que he expuesto hoy día, ha sido bastante simple en realidad. He tratado de explicar cómo es que el ensayo de CPTU puede darte información para poder hacer un análisis simple de estabilidad de un corte, por ejemplo, ¿no? Si tienen alguna pregunta, encantado de poder responderles. Creo que también me he pasado el tiempo, así que si es que no queda tiempo, me pueden escribir al correo que ven aquí y yo encantado de poder responderles también. Sí, sí, buenas noches, ingeniero, otra vez. Muchas gracias por la exposición de parte del Geogroup. Bueno, continuamos con la ronda de preguntas. Tenemos la primera, que es de Jesús Arana Collas. Nos dice, ¿hasta cuándo es la profundidad máxima que puede realizarse en el ensayo de CPTU? Ya, esa pregunta depende, como todas las preguntas, es una buena inicio. Depende del material que tienes. Por ejemplo, en relaves hemos llegado hasta 100 metros, ¿no? Sin necesidad de perforar. Y luego la otra también depende de la máquina que uses, ¿no? Les mostré 4 máquinas, ¿no? Depende del tonelaje que tengas, puedes llegar a mayor profundidad, ¿no? Ahora, en suelos naturales también, nuevamente, depende de las condiciones que tengas, ¿no? Entonces, se puede llegar a profundidades significativas, sin problemas, pero también dependiendo de cómo sea tu estratigrafía. Por ejemplo, en la Molina, donde tienes un suelo bastante blando y profundo, tranquilamente podías llegar a los 40 metros, ¿no? En el centro, en la zona más profunda, 50, ¿no? Con una máquina pesada. Pero en realidad, nuevamente, hay que evaluar la condición. La capacidad, como digo, pueden llegar a profundidades significativas. Ahora, no es una desventaja porque también lo que se puede hacer es perforar y seguir profundizando, ¿no? Entonces, si perforas debido a una capa dura, puedes seguir profundizando incluso a 120 metros. Tenemos CPTUs de 120 metros sin problemas. No sé si respondí tu pregunta. Ya, listo, ingeniero. Tenemos una segunda, hay otra pregunta de nuestro compañero Felipe. Lo va a explicar porque es algo extensa. Felipe, ¿puedes encender tu micro? Sí, ¿se me escucha? Buenas noches, ingeniero Mayu. Bueno, felicidades, muy buena su presentación. Tengo una consulta. A mí en el curso de dinámica de suelo recuerdo que me explicaron que para calcular el potencial de licuación había varias metodologías, entre ellas estaba la de Robertson, que utilizaba los parámetros del CPT. Y mi pregunta es, en esa metodología utilizamos el esfuerzo efectivo vertical. Este esfuerzo efectivo yo lo obtenía restando la presión de poros o el esfuerzo hidrostático obtenido del propio nivel freático, ¿no? Y conforme iba bajando en la profundidad. Mi pregunta es, en este CPTU yo entiendo que se mide la presión de poros. ¿Debería utilizar esta presión de poros para obtener el esfuerzo efectivo vertical? ¿O debería hacerlo como le estaba calculando? No me queda muy claro. Creo que usted mencionó que había una diferencia, ¿no? Cuando hizo su explicación. Sí, sí. Ya, entiendo. La que tienes que usar en realidad es la de hidrostática, ¿no? Ahora, la hidrostática es la que deberías utilizar. Hay dos mediciones. Hay una que es la dinámica, ¿no? Ve aquí, bueno, voy a borrar esta parte. Este ensayo, por ejemplo, te indica una presión dinámica, que es esta, cómo se comporta con la penetración del cono, y esta es cuando uno ha hecho el ensayo de disipación, ha disipado hasta este punto, donde es la presión hidrostática, es la columna de agua que tiene, ¿no? Entonces, seguramente aquí de columna de agua era 8.2 metros, ¿no? Y justo te dice que aquí está el nivel freático, ¿no? Entonces, tú para tus análisis de esfuerzo efectivo, ¿no es cierto? Vertical, es el esfuerzo total menos la presión. Esta presión debe ser la presión hidrostática, ¿no? La que tienes aquí, en base al nivel freático. Ahora, sí, eso sería. Ahora también puede complicarse el tema si hablamos de hidrogeología, donde puedes haber diferentes niveles piezométricos, ¿no? Y ahí ya tendrías que definir bien tu presión de poros, ¿no? Ok, entonces no sé si aclaré ahí tu pregunta.
En cuanto al esfuerzo efectivo, es con la presión de poros que tiene hidrostática, ¿no? Porque esa presión dinámica que ves ahí es porque yo deformo el suelo, ¿no? Yo deformo el suelo y genera esa presión que puede ser elevada o puede ser baja. No sé si está claro. Espero que haya aclarado tu pregunta. ¿Estoy en mute? ¿Está bien? Sí, sí, ya respondió Felipe Rojas. Bueno, ahora pasamos a otra pregunta. Nuestro compañero Marlon Montero nos pregunta acerca del ensayo CPTU. ¿Se puede utilizar en suelos granulares gruesos tipo GW, GP, GC o GM? Sorprendentemente, se puede hacer si es que el material es suelto, ¿no? En suelos naturales, posiblemente, en realidad, como les decía, ¿no? Los coluviales, los aluviales que tienen ese tipo a veces de clasificación, son complicados los CPTUs, porque van a tener rechazos, ¿no? Y luego tienes que perforar, hacer rechazo otra vez, ¿no? O pasa unas pequeñas capas, ¿no? Son más complicados. Pero si está suelto, como hay algunos casos, como las pilas de lixiviación, por ejemplo, donde tiene materiales bastante... puede darse el caso con equipos de tonelaje significativo de ingresar sin problemas el cono, ¿no? Ahora, sí, no es común, digamos, no es común ese tipo de materiales. Normalmente los materiales más ideales son arcillas, arenas, limos, ¿no? Donde se hacen esos materiales, el CPTU es bastante conveniente. Con un poco de gravilla también posiblemente no es problema. Ya, listo, ingeniero. Ahora tenemos otra pregunta. Nuestro compañero Jaime Tello nos pregunta, ¿se pueden presentar presiones dinámicas en un medio parcialmente saturado? Sí, claro, sí, definitivamente. Y acá un poco que te lo dice, mira, no necesitamos ir muy lejos. Aquí esta zona bueno, no, esta zona de acá es no saturada y tiene presiones. ¿Qué es lo que pasa? Que recuerden que cuando es no saturado, igual hay agua, ¿no? Y si el agua está, hay suficiente agua como para generar exceso de presión de poros, se puede dar. Ahora, el CPTU como tal no es que mida succión o no es que mida la presión de agua en suelos no saturados. Ojo, no quiero decir eso, pero sí se puede dar esas condiciones en suelos donde están parcialmente saturados, generar presiones de poros debido al agua que tiene, ¿no? Sí, eso es, la respuesta sería sí, ¿no? Sí se puede generar. Pero no es idea, o sea, habría que medir, si quieres medir en suelos no saturados, otro tipo de instrumentación, ¿no? Tensiómetros, hay otro tipo de instrumentación que te permite medir la presión, la succión, ¿no? del agua. Ok, espero que haya aclarado también esa pregunta. O le confundí. Ya, listo, ingeniero. Hay otra consulta. André Ben dice, buenas noches, excelente exposición. La consulta es la siguiente. Comento sobre la opción de realizar un acompañamiento entre el ensayo CPTU y la perforación sónica. Pero, ¿qué opina sobre la posibilidad de acompañar los ensayos de CPTU, SPT con tubo Shelby, ya que ambos son ensayos normados y poseen gran cantidad de correlaciones para estimar parámetros de suelo? Si entiendo la pregunta, es como que, ¿cuál es la...? A ver, si el Shelby, me dijo Shelby, ¿no? Shelby, ¿qué más? A ver, voy a leer en todo caso. Creo que está acá, ¿no? Sí, es de André Ben. Ya dice acá, bueno, ¿qué opinión tendría de acompañar el CPTU? Mira, definitivamente la idea es acompañar el CPTU con otros ensayos, ¿no? Yo diría incluso un CPTU con un PMT y con Veleta y con Shelby, ¿no? Para poder calibrar ahí, tú puedes calibrar tu resistencia por punta, el fuste. Me refiero a calibrar es con los parámetros que se obtienen, ¿no? Porque recordemos que, por ejemplo, el PMT, el presiómetro, te permite calcular la deformabilidad del suelo, ¿no? El módulo de elasticidad te lo estima de una manera adecuada, ¿no? Entonces, si tú tienes el módulo de elasticidad con esa medición y luego el CPT, luego puedes masificar el CPT y calibrarlo en ese pozo paralelo, con ensayos así, genial, ¿no? Y también puedes sacar Shelby, hacer triaxiales o
ensayos de consolidación, y calibrar tus parámetros que obtienes de laboratorio o de in situ también con mejores ensayos con el CPT, ¿no? La ventaja del CPT es que puedes tranquilamente avanzar masivamente en varios lugares, ¿no? Y ya con un punto calibrado de tus parámetros, puedes de ahí sacar mayor información de otros puntos, ¿no? Mucho más veloz que hacer otro tipo de ensayos, ¿no? Definitivamente sí, ahí está el juego y ahí está el truco ahí está por qué un ingeniero geotécnico debe tomar una decisión respecto a la investigación de sitio que debe utilizar, ¿no? Idealmente, dependiendo de la magnitud del proyecto, te conviene hacer una calibración. Pero si es un proyecto pequeño, definitivamente vas a tener que reducir tu presupuesto a pocos ensayos. Espero que haya aclarado. Ya, bueno, debido al tiempo vamos a continuar con 2 preguntas más. Tenemos de Milton Terán Ulloa. Buenas noches, ingeniero. ¿Cuál es la velocidad de penetración del equipo? 2 centímetros por segundo. Lo mencioné antes. Ahora, sí, 2 centímetros por segundo está aquí indicado. Es normalizado. Esto está normalizado por la STM, ¿no? Entre 2 a 2.5 en realidad dice la STM. Tiene influencia definitivamente en suelos parcialmente saturados. Es importante, a veces, parcialmente drenados es importante esta velocidad. Pero bueno, sí, es una información importante que está normalizada. Ya, ahora como última pregunta, de Gino Omar Calderón Vizcagua. Gino. ¿Qué consideraciones debe tenerse en cuenta en suelos parcialmente saturados? ¿Las correlaciones para parámetros de resistencia son válidas? Buena pregunta. En suelos parcialmente saturados, definitivamente, por ejemplo, el BP es de mucha ayuda. El BP, una combinación del BS con la resistencia por punta también podría ser mucha ayuda porque recuerden que el BS te permite tener la rigidez del suelo a deformaciones pequeñas y el BS, no estoy hablando, y el QT a deformaciones altas, ¿no? Las deformaciones son grandes aquí, ¿no? Y aquí son deformaciones pequeñas, ¿no? Entonces podrías tranquilamente ver cómo se comportó estos dos. Hay una relación entre eso, que es el índice de rigidez, ¿no? Que es un parámetro que Robertson definió, que me parece muy interesante para suelos cementados, pero también tranquilamente se podría utilizar para suelos no saturados.